en el capítulo 12 de la carta que le escribe a los romanos. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación, número uno, de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a dejarlo hasta allí. Y Pablo es un hombre, o fue uno de los apóstoles que escribió muchas cartas. Y las cartas de Pablo fueron cartas dirigidas a, por ejemplo, al pueblo romano. Fue dirigida al pueblo de Éfeso. Fue dirigida a su siervo Timoteo. Fue dirigida a los hebreos. Fue dirigida a los colosenses, al pueblo de Galacia. Fueron dirigidas a varios pueblos, pero el mensaje en común eran mensajes, algunos de llamado a que, un llamado de exhortación, pero un llamado a que buscaran más de Dios. Fue un llamado siempre a llamarlos, a alentarlos en la fe. Fue un llamado a que crecieran espiritualmente, a que maduraran, a que dejaran las cosas, por ejemplo, cosas que a Dios no le agradaban. Pablo les enviaba una carta diciendo: estas cosas a Dios no les agradan. Lo llamaban por un problema. A Pablo le decían: Pablo, mira, por ejemplo, está pasando este problema. Pablo escribió una carta diciendo: he sabido que está pasando esto, y les digo a ustedes, por favor, corrijan su vida, cambien y hagan estas cosas entendiendo que a Dios no le agrada. Así que fue un hombre que escribió cartas que hoy son de mucha bendición para nosotros, que podemos leerlas, estudiarlas a profundidad y entender el espíritu de Pablo, entender la llenura que tenía Pablo del espíritu, y que esa revelación profunda que Pablo escribía podemos hoy hablarla nosotros. Así que en esta carta Pablo dice: hermanos, yo ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que ese es nuestro verdadero culto racional. Y eso, hablándoles un poco en la historia, ustedes saben que en el tiempo antiguo, los que solamente había uno que podía ofrecer sacrificios, y era el sumo sacerdote. Y el pueblo que quería tener perdón, el pueblo que quería, o el que quería ser perdonado, compraba de acuerdo a su estatus económico. Podía comprar una paloma, podía comprar una oveja, podía comprar algún animal y presentarlo para un sacrificio, y lo sacrificaban, y tenía por así decirlo, era perdonado. El pueblo de Israel también hacía este día donde todos presentaban sacrificio, y había un año de perdón en el pueblo. Sus pecados, sus transgresiones de un año habían sido perdonadas. Así que Pablo fue un hombre que tuvo un llamado a los gentiles, un llamado a nosotros. Usted sabe que la palabra dice que el Señor a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Pablo, su ministerio fue un ministerio de directamente hablarnos, o un ministerio para hablar a los gentiles, a nosotros que no somos del pueblo de Israel, sino que estamos fuera de Israel. Y los que estaban fuera de Israel pues eran conocidos antes como gentiles, o sea, nosotros. Pablo les escribe diciendo que presentéis vuestros cuerpos aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en esto me quiero detener un poco, porque hoy se entiende y se cree
que, que el culto que rendimos a Dios es llegar a un templo, levantar las manos y decir: Señor, te adoro, es cantar unos coros, es congregarme, es saludar a los hermanos, es hacer todo lo que se hace en una congregación, cantar los coros, dar los diezmos, las ofrendas, escuchar la palabra y luego salir para la casa. Y creemos que ese es el culto que se le rinde a Dios. De hecho, dice: voy para el culto, voy para el servicio, pero más que todo dice también: voy para el culto. La gente ha entendido que el culto a Dios se rinde en cuatro paredes, que el culto a Dios se rinde en un templo donde hay un ministerio de alabanza, hay un pastor, un predicador, y ya esa es una vida de cristianos. Y estamos muy lejos de la realidad. No hay cosa que esté más lejos de la realidad que precisamente esa. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia nosotros hemos tenido una formación en la que se nos ha enseñado que a Dios lo vamos a buscar. ¿A dónde? Al templo. Hay que buscar de Dios. Entonces tenemos que ir a una iglesia, a una congregación, porque allá es que vamos a buscar de Dios. Voy para el culto y sale la gente para el culto. ¿Por qué? Porque allá está Dios. Vamos a la casa de Dios. Eso es lo que hemos aprendido y con eso hemos crecido bajo un sistema religioso. Pero ustedes saben que estamos estudiando lo que la palabra nos habla, lo que la palabra nos dice. Y dice que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que ese es vuestro verdadero culto o vuestro culto racional. El culto no es lo que tú vas a congregarte los domingos, los sábados, danzas, cantas. No, el culto es tu vida a Dios. El culto racional, el verdadero culto a Dios, es tu estilo de vida agradando a Dios. Pero ahora, ¿cómo agrado a Dios? Aquí Pablo responde: con un sacrificio vivo y santo, viviendo una vida en santidad. Es la única forma de agradar a Dios. Nuestro verdadero culto es llevar una vida de intimidad, una vida de santidad, apartado de lo malo. Ese es nuestro verdadero culto. La mejor forma en que tú puedes honrar a Dios es con tu vida. No es con los coros que cantas. No es con tu dinero, como lo han enseñado. No es con las lágrimas que botas en el templo cuando hay una canción bonita. No, la mejor forma de tú honrar a Dios es con tu vida. Es con tu forma de actuar, con tu forma de hablar, con tu forma de vivir. Estos espacios me gustan porque les puedo hablar directamente sin tanto protocolo, sino que les puedo hablar como siempre. Yo siempre les he hablado con sinceridad, pero acá les puedo hablar como más escuetamente, a lo colombiano. A nosotros se nos ha enseñado que el culto es lo que hacemos, es lo que practicamos en la escuela dominical o en la escuela sabática. Es lo que practicamos, ese es el culto. Pero no, qué error tan grande. El culto, el verdadero culto racional es mi vida. La palabra dice que el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de eso, pensamos que el Señor busca músicos, que el Señor busca al que canta o al que toca un instrumento para que sea genuino. No, la adoración
está muy lejos de ser la música. Y el adorador no es el músico. La adoración no es una música que se canta, una letra que se canta. Esa no es la adoración. El adorador no es el que canta, el que toca las palmas, el que llora con una canción. No, la adoración es tu vida, es tu espíritu, y el adorador eres tú. La adoración es tu estilo de vida a Dios. Esa es la verdadera adoración. El verdadero adorador es el que vive conforme a Dios quiere. El verdadero adorador es el que agrada a Dios, el que procura tener una vida en santidad. Ese es el verdadero adorador. El que dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y con mi estilo de vida ahora yo agrado al Padre. ¿Por qué? Porque ya yo, lo que había en mí, lo carnal, lo que vimos en anteriores devocionales, lo impuro ha muerto. Ahora ya no vivo, ahora el Espíritu de Dios está en mí, y mi vida se convierte en una adoración a Dios. Mi vida se convierte ahora en un culto a Dios. Pero hemos estado durante mucho tiempo equivocados, porque se nos enseñó que el culto eran los servicios del martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el domingo, donde nos reuníamos con 20, con 100, con 1000 hermanos a cantar coros y a escuchar palabra. Y decimos: estoy en el culto. Y no, está muy lejos de la realidad. El culto es mi vida a Dios. Es el verdadero culto que podemos dar. Por eso Pablo en esta frase revela una profunda verdad. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de, número 1, vuestra mente, para que verifiquéis, o para que entiendas cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, hermanos, Pablo dice: preséntate tú a Dios, presenta tu vida a Dios, y que tu vida sea un culto a Dios. Y entonces cuando tú hagas eso, podrás entender cuál es la buena voluntad de Dios. Pero Pablo dice aquí otra cosa. Número 1, que presentes tu vida a Dios como un sacrificio. ¿Por qué habla de un sacrificio? Porque Pablo entendía que no era fácil poder dejar muchas cosas que en este mundo se practican y que nos desconectan de Dios. No es fácil dejarlo, o no es fácil poder salir de estas cosas que nos desalinean del propósito de Dios. Por ejemplo, hay personas que dedican mucho tiempo al internet, a las redes sociales, dedican mucho tiempo a las novelas, dedican mucho tiempo al trabajo, dedican mucho tiempo al estudio, dedican mucho tiempo a otras cosas, pero no dedican tiempo a Dios. Entonces, cuando tú no dedicas tiempo a Dios, tu vida espiritual empieza a flaquear. Y Pablo eso lo entendió. Ahora,
¿A qué estás dedicando tiempo tú hoy? ¿Le estás dedicando más tiempo a una novela? Ese es tu culto hoy. La novela. ¿De qué está llena tu vida? ¿De novela? ¿De música? ¿De internet? Ese es tu culto. Ese es tu culto hoy. Estás rindiendo culto a esas cosas. Estás rindiendo adoración a esas cosas. Y Pablo nos manda que nosotros nos presentemos nuestros cuerpos. Pero dice otro requisito, que no nos adaptemos a este mundo. Porque Pablo entendió que no era fácil poder dejar hábitos y cosas muy profundas que pasan en este mundo. Por ejemplo, los deseos de la carne, los deseos de este mundo. Y Pablo dice, no se adapten, no se apeguen a esto, no pongan por importante estas cosas, no lo hagan, no lo pongan por importante, no le den más importancia a eso. Eso significa que no se adapten a este mundo. Cuando tú dices, por ejemplo, que te trasladas, por ejemplo, a una ciudad, te trasladas de pronto o cambias de empleo y llegas a un nuevo empleo y te preguntan, oye, ¿cómo vas? Tú dices, me estoy adaptando, todavía me estoy adaptando. O sea, es como que ya me estoy acostumbrando o ya estoy aprendiendo cómo es la cosa aquí para entonces mi vida ya acomodarla a esto. Cuando tú dices me estoy adaptando, es que decir me estoy acomodando o mi vida la estoy ya preparando para esto. Por ejemplo, me estoy preparando o mi vida ya la estoy acomodando a una nueva ciudad. Ya sé cómo atravesar el tráfico, sé cómo llegar a la casa, sé cómo ir al trabajo, ya me estoy adaptando a esta nueva ciudad, me estoy adaptando a este nuevo trabajo. Ya sé, por ejemplo, las cosas que debo hacer, me estoy adaptando. Eso significa ya mi vida la estoy perfeccionando en esto, mi vida la estoy trabajando para que cuanto antes yo pueda estar ya listo. Y Pablo dice, ustedes no se adapten, o sea, no te acomodes en este mundo, no te acomodes en este plano terrenal, no te acomodes en esto físico, no te acomodes en esto material, acomódate más bien en lo espiritual, no te acomodes a estas cosas, no te adaptes a esto, no, a esto material, sino a lo espiritual, entendiendo que hay una enseñanza de Jesús que dice que nosotros no debemos hacer tesoros en esta tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que nuestro tesoro es en el cielo. Eso habla de una vida espiritual, de una vida de trascender espiritualmente en el cielo. Pablo ese mensaje lo entendió. Por eso es que él podía decir, si vivo, vivo para Dios, y si muero, pues para mí es ganancia. Porque Pablo entendió que su verdadera vida no era esta material. Y yo quiero transmitirte eso en esta mañana. Nuestra verdadera vida no es esta de carne y hueso. Nuestra verdadera vida no termina aquí cuando esto material muere. Nuestra verdadera vida está con nuestro Padre Celestial. No somos de este mundo. Es otra poderosa enseñanza. No somos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Aquí solamente somos peregrinos y extranjeros. La palabra enseña que no somos de esta tierra, no somos de aquí. Aquí solamente estamos en un estado momentáneo. Esto material es
lo que pertenece a la tierra, pero nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu está con el Padre. Nuestra vida no empieza aquí y no termina aquí. Nuestra vida no termina cuando esto material muere. Por el contrario, apenas comienza. Y es una verdad profunda que no hemos entendido, y Pablo la entendió. Por eso fue que él dijo: para mí, mientras esté en este hueso, en este cuerpo, vivo para Dios, vivo para Cristo. Pero el día que muera, esa será mi ganancia. Por eso fue que él escribió: he peleado la buena batalla de la fe. Pero ahora, lo que me queda ya es la corona de vida. El gran problema de nosotros es que somos muy apegados a esto terrenal. Amamos mucho este cuerpo, y esto es vanidad de vanidades. Todo es vanidad debajo del sol. Vanidad. Todo esto es vanidad. No hemos entendido que con Dios es espiritual. Es por eso que cuando hablamos de bendición, en lo primero que pensamos es en dinero, es en el carro, es en la casa. Cuando hablamos de que el Señor me va a prosperar, lo primero que pensamos es en la prosperidad económica. ¿Por qué? Porque nuestro tesoro está en lo material. La palabra enseña que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y nuestro corazón está pegado a lo material. ¿Por qué? Porque allí está nuestro tesoro. Pero esa mentalidad y esa perspectiva vamos a cambiarla este año, porque nuestro tesoro está en el reino de los cielos junto a nuestro Padre Celestial, y nuestra vida empezará cuando estemos con nuestro Padre Celestial. Y qué poderoso. Así que Pablo nos dice: no se adapten a este mundo. No se adapten a esto. Y hay otros pasajes, los que les acabo de compartir. Dice: sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Ojo esta palabra: transformados, renovación. Y Pablo habla de la mente. De la mente. Pensamientos que tenemos que transformarlos, cambiarlos. Quizá las formas que les estoy hablando hoy no son tan teológicas como se enseña, ¿no? Que hay que tener un protocolo teológico. Estoy hablando del corazón y con la sinceridad y como un devocional personal, lo que el Señor muestra y revela, y lo quiero compartir con ustedes. Y qué bueno que se conectan ustedes para ver estas locuras, ¿no? Que aquí hablamos, y para ver esto que... Locuras porque muchos nos llaman locos. Qué bueno, hermanos, que se conectan. Así que Pablo nos manda en este segundo parámetro, es que nos transformemos y nos renovemos en la mente. Y renovar la mente, transformar la mente, significa quitar toda la basura religiosa que tenemos en la cabeza. Quitar todo lo que el enemigo nos ha puesto, que son barreras, obstáculos para ver la verdad de Dios. Yo les dije en cierta ocasión que la religión, todas las religiones, todas, no hay ninguna, todas las religiones del mundo son como un velo, como una cortina que te impide ver a Dios con claridad. Porque es un ejemplo. Yo tengo
una luz acá. Ustedes pueden ver una luz acá. Y esa luz es amarilla. Y todo esto es amarillo. Pero si a esa luz yo le pongo un objeto, algo traslúcido, por ejemplo azul, esa luz se transforma en azul. Y esto aquí sería todo azul. Si le pongo algo rojo, todo esto sería rojo. Si le pongo algo verde, todo esto sería verde. Eso hace la religión. La luz es Cristo. La luz verdadera, genuina. Pero la religión pone un papel verde, un papel rojo, un papel azul y nos impide que recibamos lo genuino. Es por eso que tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, quitando tanta ceguera y tanto velo. Es por eso que muchos se preguntan y muchos siempre que hablan de la... Aquí hago un paréntesis, ¿no? Un paréntesis para explicar algo. El día que Jesús fue crucificado y Jesús, al momento de morir, hubo un terremoto. Eso está en la Biblia, no lo estoy inventando, ¿no? Jesús muere, hubo un terremoto, pero sucedió algo poderoso. Y es que el velo del templo se partió en dos. Un velo que dividía el templo del lugar santo. A ese lugar santo, al lugar santísimo, podía ingresar solamente el sumo sacerdote. Y cuando Jesús muere, con su muerte, rompió ese velo para que nosotros hoy podamos también entrar al trono de la gracia, podamos entrar al lugar santo. Pero ¿qué pasa? Que viene la religión y vuelve a cerrar el velo. La religión cierra el velo nuevamente. No, hermano, Jesús pagó por nosotros como no lo ha hecho ninguna religión del mundo. Es por eso que a veces me preguntan, ¿y usted qué religión es? Yo no defiendo ni profeso ninguna religión, porque lo que yo vengo a profesar aquí es una relación con Dios. Yo no vengo a hablarte ni a presentarte ningún tipo de religión. Yo vengo a decirte que tengas una relación con Dios. Los que profesan una religión son ciegos. Los que defienden a muerte un dogma y una religión son gente que no han conocido a Dios. El que conoce a Dios es verdaderamente libre. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No dice conocerán a los evangélicos, conocerán a los mormones, a los testigos de Jehová. Conocerán la verdad y la verdad es Dios. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Es por eso que ustedes nunca me ven hablando de religión y de cosas religiosas, sino de una relación con Dios. Y esta verdad es la que muchos no hablan y no predican. Porque hay muchos ministros, compañeros, colegas, que están suscritos o atados muy administrativamente a una denominación, a una religión. Y entonces debe estar bajo ese protocolo de lo que hay cosas que sí puedes hablar y cosas que no. Pero yo creo que este es el tiempo donde Dios nos está llamando a que la palabra la prediquemos
sin temor, sin miedo, pero sobre todo con la sinceridad, respetando y obedeciendo la revelación que Dios da a través de la palabra. Y desde mi corazón, yo siempre les comparto lo que el Señor medio puedo entender en la palabra, a fin de que podamos crecer juntos. Y yo les digo, como decía Pablo, no es que ya yo lo haya alcanzado todo, no, pero que podamos crecer juntos en la parte espiritual. Ahora, no estoy diciendo que usted no se congregue, no, porque también está mal. De hecho, la palabra dice que debemos congregarnos, pero sepa y entienda que el culto, que tu congregación vas allá para estar con otros hermanos, porque es bueno encontrarte con tu hermano, poder saludarlo, decirle hermano, Dios te bendiga, y alentarse unos a otros y recibir de Dios. Pero el verdadero culto es tu vida. Es tu vida en santidad para Dios. Ese es el verdadero culto. Tu vida en integridad, tu vida en rectitud, tu vida amando a Dios, tu vida honrando a Dios, tu vida amando al prójimo como el Señor te manda, tu vida no odiando a nadie, tu vida cuidando tu propio templo, tu vida es el verdadero culto racional a Dios. Más adelante les voy a hablar, los religiosos nunca lo entendieron. La gente nunca lo entendió. Por eso los religiosos siempre andaban buscando la forma como que de mirar por qué parte podían atacar a Jesús. Porque ellos nunca entendieron el mensaje que Jesús daba. Nunca. Porque son religiosos. Y el religioso es peor que el mundano. Porque el religioso está lleno de dogmas, lleno de cosas. Y esa cantidad de cosas que tiene no lo dejan ver la verdad de Dios. Es por eso que Caifás, es por eso que los otros siempre buscaban la forma de hacer, de buscar acabar con Jesús, porque nunca vieron que era el Hijo de Dios. Siempre pusieron por encima de Jesús su estatus religioso, su religión la pusieron por encima de Jesús. Por eso cuando Jesús muere, rompe ese velo para que tú y yo podamos ver con claridad a nuestro Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Y el mejor culto que le podemos dar es nuestra vida en santidad, nuestra vida en obediencia, nuestra vida en amor, nuestra vida honrando a nuestro Padre Celestial. Eso es lo mejor que podemos hacer para honrarlo. Así que transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Si tú te transformas en tu mente, mira lo que dice: transformaos en vuestra mente para que verifiquéis o para que sepas cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que transforma tu mente para que tú puedas entender cuál es lo bueno, aceptable y perfecto de Dios. Y ya para finalizar, les voy a poner un ejemplo de un caso. Hablando del tema religioso, ¿no? Por ejemplo, hay religiones
porque son muy, muy fuertes en cuanto al amor, no son implacables, no, no muestran el amor de Dios, sino que tienen unas reglas, y cualquier hermano que esas reglas se las salte, pues le ponen en disciplina o hasta lo expulsan de la iglesia, que son reglas sacadas, según ellos, de la palabra de Dios, pero son reglas muy fuera de contexto. Por ejemplo, hay religiones donde los hombres deben ir con corbata, las mujeres con un velo, y la mujer que no entre al templo con un velo, pues la ven como impura. Hay religiones donde exigen comer cierto tipo de cosas, algunas cosas sí, y estas otras no las puedes comer porque eso no es agradable a Dios. Y cuando vamos a la luz de la palabra encontramos que choca de frente, o algunas de esas reglas fueron sacadas de contexto. Entonces es importante que conozcamos de Dios, porque conocí varios casos de gente que su vida la dañó porque un día lo expulsaron del templo por algo que uno dice, pero ¿dónde está esto en la palabra? O sea, esto no está en la palabra. Pero no, allí lo expulsaron porque fue sin corbata, fue sin corbatín, o lo expulsaron porque fue sin el velo, o lo expulsaron porque, o lo dijeron impuro porque comió cierto alimento. Y uno dice, uno nota que es gente que debe ser renovada en su mente para encontrar la voluntad de Dios. Por eso es que la palabra enseña que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Y hay gente que toda su vida la ha pasado en la religión y no en la relación. Este año Dios quiere llevarnos a la relación y no tanto a la religión. De hecho, Dios no quiere nada con la religión. Dios quiere llevarnos a la relación, a la relación. Porque si Dios quisiera religión, Jesús aquí hubiese dicho, ustedes vayan al templo y oren todos los días. No, pero Jesús dijo, mira, no sean como estos que oran en público para que los vean orando en público. Ya tienen su recompensa, que es la pública. Ustedes cierren su habitación y allí. Cuando vayan a ayunar, no hagan como estos que ayunan en lo público. No, ustedes cierren su habitación y ayunen allí en lo secreto. Porque Jesús no quería que nosotros, o que sus hijos, o sus verdaderos discípulos tuviesen, o Él vino específicamente también a quitar ese velo de religiosidad, y Él vino a enseñarnos una vida de relación. Y yo me pregunté, y lo hablaba con cierta ocasión con el hermano Marvin, decía, Jesús, cuando vino a buscar, o cuando vino a ejercer su ministerio, a los que escogió son los que hoy nadie escogería para acompañarlos en un ministerio. ¿A qué voy con esto? Si hubiese sido Jesús un religioso, al primer sitio donde llega para buscar a su equipo de trabajo es al templo. Y habla con Caifás y le dice, Caifás, préstame a 12 aquí, fariseos, escribas que estén conmigo, porque voy a hablar. Jesús
va a buscar un pescador. Jesús se empezó a rodear de la gente del corriente, de gente que estaba vacía de religión, para él poderlo llenar de sus enseñanzas, a gente que estuviese dispuesto. Es por eso que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermanos, hay mucho por aprender, hay mucho por desaprender de lo que hemos tenido. No todo es malo. Yo no estoy criticando, no todo es malo. Pero en este tiempo Dios quiere llevarnos a la relación. Y para poder avanzar a la relación hay que dejar muchas cosas acá atrás. Dejar muchas cosas. Transformarnos mediante la renovación de la mente. O sea, es transformar la mente. Para que así podamos saber cuál es la buena voluntad de Dios. Yo no estoy criticando. Es simplemente que a veces cuestiono el por qué hay muchas cosas que no se enseñan, que no se practican si están en la palabra. Y yo he entendido que es porque hay que cuidar un estatus, tal y cual lo cuidó Caifás y la gente del templo. Tenían que cuidar algo, pero ese cuidar los ha alejado de Dios. Y por eso, en este tiempo, Dios está levantando gente como usted, como yo, gente que está anunciando la palabra de Dios sin temor, gente que está anunciando la palabra de Dios con sinceridad, con honestidad. Que Dios nos ayude, hermanos. Me pasé de tiempo hoy, ¿eh? Que Dios nos ayude y nos encontramos el jueves a las 5:30 de la mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Ayúdanos a trascender a la relación. Dígale, Padre, ayúdame a que mi vida sea un culto a ti. Que mi vida sea un culto a ti. Ayúdame a trascender, Padre, a la relación, a la intimidad, a que yo pueda crecer, que yo pueda madurar, que yo pueda, Padre, avanzar en mi vida. Oh, Padre, ayúdame a poder comprender. Dígale, Señor, ayúdame a transformarme en la renovación de mi mente. Oh, renueva mi mente, renueva mi vida, renueva mi corazón, renuévame, Padre, y ayúdame a ser un instrumento tuyo, útil, santificado y preparado para toda buena obra. Que podamos transmitir tu mensaje y tu palabra con honestidad, con sinceridad. Que podamos, Padre, transmitir tu mensaje. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Padre, que están conectados y que se conectan. Oh, llénalos de tu presencia, a cada uno de ellos, Padre, y que tu gloria los llene, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.